Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el quinto ciclo del Seminario Permanente, Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. En esta sesión inaugural están con nosotros el doctor Eduardo Matos Moctezuma, la Coordinadora Nacional de Arqueología, doctora Marta Lorenza López Mestas, la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora de nuestro museo, además de los invitados e invitadas especiales. Cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma Bouchan. Hola Mitzi, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues es un placer para mí estar hoy en esta primer sesión del seminario, ya nuestra quinta temporada. Qué padre. Todos los lunes, los segundos lunes de cada mes, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y hoy tenemos para abrir esta nueva temporada que va a hablar de exposiciones y divulgación del conocimiento arqueológico a nuestro querido profesor Eduardo Matos Moctezuma. Bienvenido, profesor. También muchas gracias, Lorenza, por acompañarnos. Ella es la Coordinadora Nacional de Arqueología y le agradecemos mucho que siempre esté al pendiente de nuestras sesiones. Y a mi querido doctor Manuel Gándara, ¿cómo estás, Manuel? Qué gusto estar Hola. que tenerte aquí con nosotros. Por ahí anda Bianca también y Judith del museo. Les voy a presentar al profesor Eduardo Matos. Seguro no todo el mundo lo conoce, pero no está de más escuchar un poquito sobre lo que ha hecho. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de maestro en ciencias antropológicas por la UNAM, institución donde también realizó el doctorado. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos como Comalcalco, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco y por supuesto aquí en el Templo Mayor. Aquí fundó el proyecto Templo Mayor, después el museo y finalmente en el 91 el programa de arqueología urbana. Ha dado clase en la Escuela Nacional de Antropología durante más de 30 años y actualmente es investigador emérito del INA. Ha publicado más de 500 textos entre artículos, reseñas, catálogos, guías, semblanzas, libros. Uno de los más famosos y conocidos, Muerte a filo de obsidiana, que lleva ya 14 ediciones, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, los aztecas, las piedras negadas. Hay muchos de sus títulos que han sido traducidos al inglés, al italiano, a otros idiomas. Con Leonardo López Luján escribió Escultura Monumental Mexica, por ejemplo, que es todo un clásico, y ha dictado más de 1000 conferencias dentro y fuera del país. Entre otras distinciones, el profesor ha recibido el Premio Princesa de Asturias en 2022, las Palpas Académicas, la Orden Nacional del Mérito, la Caballero de Letras y Artes por el gobierno francés, así como la Orden Andrés Bello por el gobierno de Venezuela y la medalla Henry B. Nicholson de la Universidad de Harvard. Matos Moctezuma también es miembro, entre muchas instituciones, del Seminario de Cultura Mexicana, de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio Nacional y miembro número de la Academia Mexicana de la Lengua y recientemente ingresó como miembro académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura. Profesor, pues de verdad es un placer que esté hoy con nosotros y hoy nos va a hablar sobre el Templo Mayor, su presencia nacional e internacional. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, querida Patti. Y pues creí conveniente iniciar la primera parte de esta charla con algunos antecedentes que son importantes. Y, y me refiero a lo siguiente. En general, desde épocas antiguas, se ha volteado la mirada hacia el pasado. Eh, Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Europa, con los romanos volteando el rostro hacia los griegos, y en fin, eh, tenemos ejemplos múltiples sobre eso. Pero en el caso nuestro de Mesoamérica, también vemos que el pasado constituye un referente muy importante para algunos de los pueblos que constituyeron Mesoamérica. Voy a referir, por ejemplo, el caso de los mexica, aunque hay otros, pero eh, pues conocemos cómo este pueblo mexica que se asienta en medio del lago de Texcoco hacia 1325, pues va a voltear la mirada hacia Teotihuacán. Sabemos que habían pasado ya 7, 8 siglos de que la ciudad de Teotihuacán había sido abandonada, o por lo menos parcialmente abandonada, y
y sus vestigios pues cubiertos por el tiempo, por la tierra, en fin. Pero no pasaba desapercibido, puesto que allí se veían esos montículos, había algunos objetos tirados por aquí, por allá, ¿verdad? Entonces, el mexica fija su mirada en aquel pasado y lo hace suyo. Es decir, va a lo que va a denominar la ciudad de los dioses para ver cuál era la obra de aquellos dioses. Y recordemos cómo uno de los principales mitos nahuas es aquel del surgimiento del quinto sol, que lo fijan, lo ubican en Teotihuacán. Imagínense la importancia que la gran ciudad tuvo en aquellos momentos, ¿no? Entonces, el mexica va, pero no solo eso, sino que excava, excava en Teotihuacán y tenemos evidencias fehacientes de que así lo hizo, porque encontramos en las excavaciones del Templo Mayor de los Mexicas, el Templo Mayor de Tenochtitlan, una serie de vestigios que nos están indicando esa importancia que Teotihuacán tiene, ¿no? Allí hemos encontrado desde objetos teotihuacanos, algunos de ellos que evidentemente provienen de ofrendas, dado su estado de conservación y demás, y también imitaciones que hacen de templos, de adoratorios teotihuacanos, de la pintura teotihuacana y de la escultura teotihuacana, ¿no? Tenemos pues muchos ejemplos de ese tipo y eh, pues nos están indicando que esa búsqueda del pasado y la recuperación de piezas para traerlas a su ciudad y ofrendarlas a sus dioses, pues era ese interés en ese pasado que reviste dos características. Por un lado, es digamos, la relación con la divinidad, ¿no? Teotihuacán representaba ese lugar de los dioses y el traer estos materiales a Tenochtitlan, pues nos está evidenciando que también tratan de relacionarse con los dioses. Este es un parámetro muy importante y el otro es el parámetro humano y ese lo van a ubicar con los toltecas, sobre todo de Tula, ¿verdad? De donde también vemos que en su recinto ceremonial de Tenochtitlan y muy cercano al Templo Mayor, pues hay o hemos encontrado evidencias de banquetas, de procesión de guerreros, bueno, hasta un chacmol, que como sabemos todo ello se establece previamente en Tula. O sea, ese interés en el pasado y preservarlo, ¿no? Aquí nos vamos acercando un poco al museo, aunque esa no era la idea, claro, de los mexicas, ¿verdad? Pero sí de preservar y relacionarse con ese aspecto de la divinidad y ese aspecto del parámetro humano, el tolteca, pues era muy, muy importante para ellos. Pero pasemos ahora a Europa. ¿Qué acontecía ya en siglos posteriores, sobre todo en el siglo XVIII, en donde vamos a ver que se empieza a presentar, había antecedentes desde luego, pero se empieza a presentar ya un interés muy marcado, muy, diríamos, muy insistente en preservar obras del pasado. Y aquí vemos ya la presencia de museos como el que Cosme I de Florencia va a establecer con la famosa Galería de los Uffizi, allí en Florencia, ¿no? En donde se van a preservar pues toda una serie de materiales, de esculturas, de pinturas, de destacados
artistas muy anteriores, ¿no? También los, la dinastía Valois en Francia, inclusive hasta un poco antes, va a establecer el Palais de Cabinets, es decir, un lugar en el que también se van a resguardar toda una serie de materiales, de objetos, etcétera, ¿no? Y claro, pues surgen ya museos como el British en Londres, en Inglaterra, y en España es precisamente Ulloa quien va a crear el Gabinete de Historia Natural. Eh, y este gabinete pues va también a tener entre sus colecciones desde especímenes botánicos hasta objetos, algunos curiosos, ¿verdad?, de otras culturas, ¿no? Y allí también Carlos III, pues va a jugar un papel muy importante, Carlos III Borbón. Acuérdense que él antes de ser rey de España, lo fue de Nápoles. Y en Nápoles, pues también va a intervenir en las excavaciones de Pompeya y Herculano. Y no solo eso, sino que va a crear el Museo de Portici, es decir, el museo en donde van a preservarse, y que por cierto existe hasta ahora, van a preservarse algunos de los objetos o muchos de ellos encontrados en aquellas excavaciones. Entonces ahora ya vemos en Europa un marcado interés en preservar todo esto, ¿no? También tenemos, claro, algunos de los museos alemanes, en donde, por cierto, pues van a parar muchos de los objetos mesoamericanos, ¿verdad? Y tanto en España como en Italia, Inglaterra, en fin, todas estas potencias europeas, pues vamos a ver también cómo llegan allá objetos, códices, sobre todo recordemos que aquí en nuestro país, pues apenas conservamos un códice precolombino, que es precisamente el colombino, eh, y que está resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología, ¿no? Eh, pero hay algo interesante. ¿Cómo se nutren estos museos europeos? Pues en mucho de la acción colonialista de estas potencias que he mencionado, pues que llegaban a otros territorios como Egipto, lo que hoy es Irak, en fin, y transportaban muchos de los objetos arqueológicos a sus países. Fue el caso, por ejemplo, muy conocido de Lord Elgin, quien pues carga con muchos de los frisos del Partenón y se los lleva al Museo Británico en Inglaterra, ¿no? Pero también pues tenemos el caso muy conocido de la piedra Rosetta, esta piedra que había sido encontrada a raíz de que Napoleón Bonaparte llega a Egipto, pero va acompañado de una serie de especialistas, eh, botánicos, estudiosos del pasado, etcétera, y pues en un momento dado encuentran la piedra Rosetta. Eh, esta piedra, pues primero va a estar conservada ahí, eh, pues se pretende estudiarla por algunos miembros de esta comisión científica que acompaña la expedición de Bonaparte, pero pues llegan los ingleses. Y los ingleses, pues enemigos de los franceses, eh, pues empiezan también a atacar a la fuerza francesa y en un momento dado, pues encuentran la piedra Rosetta. Parece ser que en la casa de uno de los generales franceses,
y, por cierto, escondida debajo de una alfombra. Pues, yo creo que la alfombra, pues la piedra es bastante grande, pues era fácilmente perceptible que ahí había algo, ¿no? Los ingleses recuperan esta pieza y la embarcan hacia Inglaterra, a donde llega, pues, en buenas condiciones en general, y va a ser de inmediato motivo de estudio por parte de los sabios ingleses y de otros que tienen interés en conocerla. Pero pues sabemos la importancia para la arqueología, sobre todo para la arqueología egipcia, de que esta pieza se preservara en, en el museo inglés. Y claro, todos conocemos la historia de Champollion, cómo va a descifrar esta piedra que tenía las tres inscripciones, ¿no? En griego antiguo, demótico y otra más, en fin, y logra finalmente encontrar la clave para descifrar estos jeroglíficos y con eso se abría una puerta enorme a la arqueología, ¿no? A la arqueología egipcia en particular, pues ya se contaba con el medio de poder conocer todas estas inscripciones que aparecían en tumbas, en esculturas como la piedra Rosetta y demás, ¿no? Eh, entonces, aquí viene algo interesante que hay que recalcar. Muchos de los museos europeos, como los de los países que he mencionado, pues en cierta medida se nutren de la presencia de objetos ajenos a ellos, es decir, de culturas que se dieron en otras latitudes, en otros lugares, ¿no? Mesoamérica, como dije, no es ajeno a ello y sabemos cómo durante toda la etapa colonial, pues muchos objetos son enviados allá y quedan pues también depositados en gabinetes de ciertos personajes, en museos y demás, ¿no? Eh, Aquí también es importante eh, hacer ver cómo pues toda esta interés en preservar el pasado pues va a tener también presencia en lo que es la Nueva España, ¿no? Eh, Aquí en México, pues vamos primeramente a tener un antecedente muy interesante y es el hallazgo de la llamada Coatlicue, en aquel entonces también se le llamó Teoyaomiqui, ¿verdad? Y eso ocurrió el 13 de agosto del año 1790 y pocos meses después, el 17 de diciembre de ese mismo año, vamos a ver cómo aparece la piedra del sol o mal llamado calendario azteca, ¿no? Un año después va a aparecer la piedra de Tizoc. Pero de todo ello nos va a dar relación un sabio novohispano muy erudito, que se dedicó también a la astronomía y a otros temas, ¿verdad? Pero que analiza, estudia estos monumentos, ¿no? Recién encontrados en la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España, ¿no? Entonces, estos hallazgos, eh, digo, son muy importantes. Fíjense, el año 1790, ya en las postrimerías de la colonia, pero cómo van a atraer interés tanto político como social y religioso, ¿no? Eh, entonces, estos objetos, sobre todo la llamada Teoyaumiki o Coatlicue, es trasladada por órdenes del virrey segundo conde de Revillagigedo a los patios de la universidad, de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Y allí lo ponen. Hay un grabado de un artista italiano, Pedro Gualdi, en el cual se puede ver cómo está en un rincón del patio de la universidad, ¿verdad?
protegida por unos como tablas, unos tablones, y en medio del patio está la escultura, por cierto, de Carlos IV, lo que llamamos el caballito, que también es trasladado a la universidad. Entonces, eh, todo esto pues es muy, muy importante porque previamente, fíjense, previamente a su traslado, su hallazgo, como dije, en 1790, poco después se les traslada, pero la Piedra del Sol, por cierto, es colocada a un costado de la catedral, empotrada en una de las torres de la catedral, donde también se aprecia durante un siglo, ahí permaneció un siglo la Piedra del Sol. Pero la cuatrícula sí va a la universidad, que se constituye como museo en aquel momento. Pero, decía yo, como pocos años de que esto ocurriera, vemos como un personaje muy peculiar para la historia antigua de México, vaya a tener interés en que se establezca un museo. Y me refiero a Francisco Javier Clavijero, Clavijero que había sido expulsado junto con todos los jesuitas y se habían ido a refugiar a Italia, pues desde allá va a escribir su historia antica de México, su historia antigua de México, y vean lo que dice en una de sus partes. Voy a leerlo. Dice, refiriéndose a los frailes que dirigen la Real y Pontificia Universidad, ¿no? Dice, eh, que son en ese reino los custodios de las ciencias, tratarán de conservar los restos de la antigüedad de nuestra patria, formando en el mismo magnífico edificio de la universidad un no menos vital que curioso museo, en donde se recojan las estatuas antiguas que se conservan o las que se descubran en las excavaciones, las armas, las obras de mosaico y otras antiguallas de esta naturaleza, las pinturas mexicanas de toda clase que andan esparcidas por varias partes, y sobre todo los manuscritos, así los de los misioneros y otros antiguos españoles, como los de los mismos indios, que se hallan en las librerías de algunos monasterios, de donde se podrán sacar copias antes que los consuma la polilla o se pierdan por otra desgracia. Lo que hace pocos años hizo un curioso y erudito extranjero, Boturini, por dar a conocer lo que pudieran hacer nuestros compatriotas. Fíjense nada más, esto él lo escribe en 1785, años antes de que aparecieran las piedras en el Zócalo. Entonces, pues ya está vaticinando eso, pero menciona a Boturini, y sabemos cómo Boturini estableció antes, hacia 1736, 38, 40, por allí, un museo histórico indiano en el cual trata de preservar precisamente documentos de la historia antigua, entre los cuales hay algunos códices, ¿verdad? Cosa que también había hecho previamente don Carlos de Sigüenza y Góngora. Sigüenza y Góngora, que es anterior a Boturini, eh, va a establecer o va más bien a resguardar, a rescatar toda una serie de documentos que desafortunadamente, ya al ocurrir su muerte, pues son enviados a la biblioteca jesuita, en fin, pero finalmente no se ha podido encontrar pues vestigios de esto. Pero esto es muy interesante porque nos hace ver algo que veníamos yo mencionando, es decir, cómo los museos europeos, por una acción colonialista principalmente, van a hacerse de una serie de objetos de las antiguas culturas sumerias, egipcias, inclusive incas, mesoamericanas, etcétera. En cambio, nuestros museos, como lo señala Clavijero, pues van a tratar de resguardar documentos
objetos de nuestra propia cultura, de nuestros propios antecedentes históricos, ¿no? Y arqueológicos. Entonces, pues, esto resulta de la mayor importancia. Pero vemos cómo al momento de la independencia, 1821, pues va a haber un interés en el pasado prehispánico. Y eso se muestra a través de cómo los, eh, los insurgentes, pues, van primero a crear la bandera mexicana. Iturbide crea la bandera mexicana, pero ¿qué vemos en el centro de la bandera? El símbolo azteca, el símbolo del águila parada sobre el nopal, que es el símbolo de la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Claro, tratan de crear un vínculo que una a la nueva nación con su origen prehispánico, ¿no? Entonces, de allí que tratan de reivindicar, en cierta forma, aquel pasado indígena, ¿verdad? Y, por lo tanto, pues lo que va a tener presencia en, imagínense, en el principal símbolo nacional, que son la bandera y el escudo, pues del símbolo mexica, ¿no? Eh, pero también aquí es importante otro aspecto que los insurgentes ven hacia el pasado, la necesidad de crear, ahora sí ya por decreto y demás, pues un museo. Y esto va a ocurrir hacia 1825, a escasos 4 años de la independencia, en que el presidente de México en ese momento, que es don Guadalupe Victoria, que había luchado pues con los insurgentes y demás, va a establecer el Museo Nacional. Y hay documentos que atestiguan cómo él, aquí doy la fecha, permítanme, es que tengo aquí este libro aquí está, el 18 de marzo de 1825, hay un documento que dice, Su Excelencia el Presidente de la República, o sea, Guadalupe Victoria, se ha servido resolver que con las antigüedades que se han traído desde la isla de Sacrificios y otras que existen en esta capital, se forme un museo nacional y que a este fin se destine uno de los salones de la universidad, erogándose por cuenta del gobierno supremo los gastos necesarios para estantes, eh, cerraduras, etcétera, etcétera, ¿no? A este fin quiere su excelencia que proceda vuestra señoría, se refiere al director de la universidad, ¿verdad? Eh, Asignar el salón que pueda destinarse a este objeto de utilidad ilustre nacional, avisándolo a este ministerio para que comisione personas con cuyo acuerdo se proceda, ¿no? O sea, aquí ya, en 1825, se va a establecer el Museo Nacional, en donde los objetos que hemos mencionado, encontrados en la Plaza Mayor, los que venían de la Isla de Sacrificios y algunos otros que se habían ido hallado, pues vayan precisamente ya a un recinto específico, ¿no? Y pues a partir de ese momento, pues vamos a tener ya una, digamos, un localizado, un lugar en el cual puedan estar resguardados todos estos monumentos de la antigüedad, ¿no? Eh, También entramos ya al momento, al siglo XX, donde sabemos, 1939, nace nuestro Instituto Nacional de Antropología, a quien se le asigna las funciones de formación, de resguardo, de difusión, no solo de los materiales arqueológicos, sino también de monumentos coloniales e históricos. Así pues, vamos a ver cómo va a irse pues dando una serie de museos regionales que el Instituto, el INA,
ha puesto en función. eh, y claro, sabemos, son museos locales, hay también museos de sitio, por ejemplo, en varias zonas arqueológicas y demás, y también museos nacionales como el de antropología, el de historia en el Castillo de Chapultepec, el de las intervenciones, etcétera, ¿no? Y llegamos, ahora sí, al año 1978. En ese año había, como sabemos, obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que estaban trabajando en la esquina de Argentina y Guatemala, a un costado muy cerca de la Catedral Metropolitana, y en la madrugada dan con un objeto, una escultura que les impide continuar con el trabajo que están haciendo ahí. Algo sorprendente es que detienen el, el trabajo, no rompen con estos aparatos para poner ahí sus cables o lo que fuera y ya irse a dormir en el turno de la madrugada, ¿no? Imagínense, sino que detienen el trabajo y al día siguiente dan aviso al Instituto de Antropología. El instituto de inmediato envía a través de su entonces departamento de rescate arqueológico, envía a dos pasantes para que vayan a ver qué es esto que están avisándoles que ha aparecido ahí. Eh, lo ven, son Martín Raúl Arana y otro joven, Rafael Domínguez, que por cierto hace el primer dibujo de la Coyolxauhqui, ¿no? Se apersonan ahí y ven que se trata, hay una parte nada más que fue la que encontraron los obreros, pero se percatan de que está grabado, que está con una serie de relieves y avisan hacia el instituto, el cual de inmediato pues toma cartas en el asunto y detiene los trabajos. Afortunadamente la ley en eso pues es muy clara, la ley de 72 en proteger los monumentos arqueológicos y su estudio y difusión. Entonces, ya a partir de ese momento va a empezar el proyecto Templo Mayor, el cual desde un principio va a plantearse a través de los, digamos, de los planteamientos que se presentan, que en algún momento haya un museo en el lugar, aparte de las excavaciones que se van a llevar a cabo. De esa manera, pues, empezamos nuestros trabajos eh, divididos en tres frentes, y es así como se empezó, pues, a llegar, cosa que ya, por cierto, don Manuel Gamio había entrado a excavar ahí en 1914, cuando demuelen un edificio en la esquina precisamente del Seminario y Guatemala. Entonces, Guatemala, calle de Santa Teresa, así se le llamaba, ¿verdad? Y va a encontrar una esquina del Templo Mayor, y así lo asienta don Manuel con un aspecto muy visionario, y a partir de lo que está encontrando, ¿verdad? Dice que esa esquina es ya el Templo Mayor, ¿no? Ya cuando nosotros entramos hasta 78, 1978, pues a través de las excavaciones íbamos a ratificar lo que don Manuel ya había establecido con anterioridad, ¿no? Entonces, pues se lleva a cabo esto, pero en los planteamientos que yo había hecho estaban los de crear un museo en el lugar, en este lugar, ¿verdad? Para que allí fueran a parar muchos de los materiales que se fueran obteniendo en el proceso excavatorio. Así se hizo. Y fue entonces hasta 1987 cuando se inaugura el Museo del Templo Mayor. Es un museo local, de sitio, ¿verdad? Y se planteó como un museo que tuviera dos alas
con 4 salas en cada uno de ellos. Y quien hizo el diseño del museo fue pues ese gran arquitecto que había hecho el Museo de Antropología, don Pedro Ramírez Vázquez. La museografía estuvo a cargo de Miguel Ángel Fernández, gran museógrafo de Lina, eh, y él, pues yo había establecido el guión. Y precisamente en ese guión y en pláticas cuando nos reuníamos los tres, pues yo le comentaba a don Pedro y a Miguel Ángel que sería conveniente que el museo tuviera la misma orientación que el Templo Mayor, es decir, viendo hacia el poniente, y que se dividiera en esas 2 alas, o sea, dedicadas a Tlaloc y a Huitzilopochtli, tal como estaba constituido el Templo Mayor mismo, ¿no? Entonces, eh, don Pedro, con esa sensibilidad que él tenía y la experiencia, ¿no? de establecer museos, pues va a presentar un diseño, ¿verdad? Que de inmediato nos pareció excelente, ¿no? También al director de Lina, a don Gastón García Cantú, eh, y pues es así como se inicia la construcción del edificio con esos aspectos, ¿verdad? Y el de resguardar pues allí todo lo que vaya apareciendo en las excavaciones. Así se hizo y nuestro museo pues ya es inaugurado por el presidente de la Madrid en 1987, el 12 de octubre, por cierto, ¿no? En cierta forma, en conmemoración del Día de la Raza y demás, se inaugura el museo. De inmediato se abrieron sus puertas al público, pues esa es la finalidad de los museos. Son medios de comunicación por excelencia, ¿no? Y sabemos que esa comunicación se puede dar de diferentes formas, a través de libros, a través de conferencias, pero los museos juegan un papel fundamental desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces, pues, el Museo del Templo Mayor abre sus puertas. Había causado cierta expectación, tanto nacional como internacional, los hallazgos que iban saliendo. eh, la prensa, en un momento dado, pues se les asignó, ¿no? Un día, los martes a la 1, recuerdo, para que vinieran al Templo Mayor y se les informara de lo que estaba aconteciendo. Allí mis colaboradores, entre los que quiero recordar, por ejemplo, a Eduardo Contreras, encargado del sector 3, con Pilar Luna, por cierto. Pilar Luna era ayudante de don Eduardo. eh, perdón, era la sección 2. La sección 3 la comandaba eh, Hortensia de Veganova, y el sector 1, o sea, toda la parte de la fachada principal del edificio, estaba a mi cargo con un grupo, igual que con los otros sectores, pues con un grupo de jóvenes. Eh, eh, entre, eh, entre los que estaba, pues, Francisco Hinojosa, por ejemplo, eh, Paco Hinojosa, que realmente era muy, muy bueno en el campo. Estaba también Memo Aúja, eh, en fin, Isabel Gutiérrez. Total, que desde un principio se planteó que el proyecto fuera multidisciplinario. Y entonces contamos con el apoyo de los laboratorios de prehistoria que habían sido fundados por José Luis Lorenzo allá por 1962, ¿verdad? Y por cierto, atinadamente le puso el nombre a los laboratorios de don Pablo Martínez del Río, gran prehistoriador. En fin, el hecho es que ya empieza a funcionar el museo, y hubo algo que a mí me interesó desde el principio, no solo que se fueran publicando lo que íbamos encontrando, ¿verdad? Eh, Sino también empezar a difundir
a través de exposiciones, pues lo que era aquel acervo que se iba concentrando, ¿no? Fue así como establecimos dos programas. Uno era, digamos, a nivel local, o sea, México, ¿verdad? Y se creó una exposición itinerante, la cual llevaba, no recuerdo así exactamente, pero alrededor de unos 50 objetos, ¿verdad? Y fue recorriendo muchos estados de la República para mostrar los principales elementos arqueológicos, simbólicos del Templo Mayor, ¿no? Entonces, todo esto, pues, tuvo buena repercusión en los estados y en la Ciudad de México establecimos una primera exposición en el Museo de las Culturas, pero una segunda que fue muy visitada fue en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, donde no se exponían materiales arqueológicos desde que don Fernando Gamboa, gran museógrafo, ¿verdad?, había puesto una exposición allá por los años 50. Entonces, pues, se montó ahí eh, con la presencia de, pues, ya de muchos de los objetos que habían salido. Ocupamos, pues, prácticamente todas las salas de lo que era Bellas Artes. Y claro, hubo obviamente el catálogo correspondiente y, en fin, este tuvo una repercusión muy, muy buena. Pero también el otro programa era ir al extranjero, es decir, llevar el museo a otras latitudes que solicitaban conocer qué había ocurrido aquí en en esas excavaciones, qué se estaba investigando, etcétera, ¿no? No les voy a mencionar todos los lugares, pero miren, eh, recuerdo que se mostró las figuras del Templo Mayor, muchas de sus esculturas, en Grecia, en Alemania, en Inglaterra, España, varios lugares de Estados Unidos, en varios museos de estadounidenses, se pudo montar también esta muestra. En fin, tuvo una repercusión. Pero algo muy importante que quiero recalcar es que posteriormente a esto hubo mucha presencia de nuestras exposiciones al extranjero en, en diversos lugares. O sea, ya con Patricia Ledesma ahí, pues a la dirección del museo, recuerdo que pues se organizó aquellas presencias, por ejemplo, en tres o dos ciudades alemanas, ya más recientemente, en fin. Y también Leonardo López Luján, pues va a montar apenas hace unos meses esta exposición de los dioses y sus dones en el Museo del Quai Branly en Francia. Fíjense qué curioso. Este, 42 años antes de que se montara esta última exposición con gran éxito en el Quai Branly, habíamos llevado la exposición del Templo Mayor a París y lo montamos en el Petit Palais en París. Allí fue inaugurada por dos secretarios de Estado mexicanos y por dos secretarios de Estado franceses, ministros franceses, ¿no? Los de cultura, educación, etcétera. Y se creó un catálogo en el cual vemos la efigie de aquel Tlaloc en color azul, en cerámica, que ha sido quizá el más reproducido y 42 años después, en el catálogo del Quai Branly, aparece también en la portada, y es como el símbolo de la exposición, este Tlaloc de color azul, que, por cierto, que encontramos dos piezas igualitas, ¿no? Casi del mismo tamaño, mismo color, etcétera, etcétera. Y pues se nos da esa nueva presencia
también en París, ¿no? Entonces, eh, pues creo que el Museo del Templo Mayor, en este aspecto, tanto a nivel nacional como internacional, pues ha tenido una presencia enorme, pues llevando lo que es la cultura mexicana a tanto al interior como a otros lugares, a otros países, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las piezas que han tenido, yo diría, mayor aceptación? Vamos a ver aquí algunas en donde que quizá todos ustedes ya conocen. Vamos a empezar para ver la primera de ellas. Si pasamos la primera imagen. Bueno, aquí está. Esto fue el catálogo, por cierto, en la exposición en Bellas Artes. Allí lo tienen, que es la portada, el Tlaloc famoso, ¿verdad? Con sus colores, ese azul maya maravilloso, ¿no? Y que se intituló, como ven ahí, El arte del Templo Mayor, ¿no? Eh, Esto ocurrió, pues allí está, se abrió el 13 de mayo de, si mal no recuerdo, fue 1981, por ahí, no recuerdo ahorita la fecha. Pero vemos pues esta presencia ya a nivel local. En la siguiente imagen vamos a ver el Petit Palais. Por cierto, a finales de 1981 y en 1900 hasta 1982 se va a inaugurar en este palacio pues esta exposición, en donde también la imagen, como dije en el catálogo, va a ser el dios de la lluvia, ¿no? Con esta figura tan impactante, esta olla de cerámica que nos precede. Aquí lo tenemos, portada del catálogo, llevó por título, yo no hablo mucho el francés, pero el México de ayer y de hoy, descubrimientos del Templo Mayor, ¿no? 13 de noviembre de 81 a 28 de febrero de 82. Este, ¿Por qué se llamó ayer y hoy? Porque se les ocurrió a nuestras autoridades, sobre todo de Bellas Artes, que aparte de la sección arqueológica, se complementara con una sección de nuestros pintores, de nuestros grandes artistas. Entonces, eran dos partes que entran en el catálogo y que están expuestas ahí. Quiero decirles algo. Claro, lo que atraía en ese momento era lo arqueológico. Entonces, la gente, pues sí, hacía colas para poder entrar a visitar el ayer, ¿verdad? Y pues conocer además estos nuevos hallazgos, todo esto, ¿no? Y pues cuando llegaban al punto en que ya terminaba la parte prehispánica y empezaban nuestros pintores actuales, se abría, por cierto, con un tamaño muy bonito y con un gironela, pero llegaban ahí, se asomaban y pues ya se iban, ¿no? Adquirían el catálogo porque hubo que echar otra segunda edición porque se agotó. Pero obviamente la idea, sobre todo de los que dirigían Bellas Artes, era que que había cierta continuidad del mundo prehispánico a las expresiones artísticas del México de hoy. Eso no es cierto. O sea, no hay continuidad. Tamayo es un pintor totalmente occidental, ¿verdad? Que se inspira a veces en el mundo prehispánico para hacer algunas de sus creaciones. Igual lo hizo Diego y muchos otros, ¿no? Pero esta como continuidad habría que discutirla, ¿no? Entonces, pues ahí vemos esta primera exposición que con la presencia, como insisto, en el dios de la lluvia. En la siguiente imagen vamos a ver, aquí está precisamente quienes fueron a la inauguración, Jorge Castañeda, Fernando Solana, era secretario de Educación, eh,
Flores de la Peña, que era nuestro embajador allá, ¿no? Y pues ahí está la invitación. Y claro, claro, por parte de Francia, pues Claude Cheysson, que era ministro de Relaciones Exteriores, y Jacques Lange, que era el de Cultura, ¿no? Entonces, pues ahí tienen esta imagen. La que sigue. Bueno, también para algunas de las exposiciones del Templo Mayor, pues también pedimos el auxilio del Museo de Antropología para poder dar cierta secuencia. Por ejemplo, esta figura, el llamado acróbata de Tlatilco, pues era importante porque en el Templo Mayor no es o no tenemos presencia de lo que llamamos preclásico, ¿verdad? Pues tener una idea un poco más evolutiva de lo que era, digamos, el México antiguo, ¿no? Eh, la siguiente, aquí tenemos esta pieza de Occidente, de eh, de esta mujer embarazada, que es realmente una obra que a mí siempre me ha atraído mucho. La que sigue. Bueno, del Museo de Jalapa de Veracruz, esta pieza con el sacerdote de Tlaloc, que está allí sentado, sus anteojeras, etcétera, ¿verdad? Y la siguiente. Bueno, este caracol, ¿no? Esta escultura del caracol que encontrada en Templo Mayor. Por cierto, han salido varios. Hay por allí un artículo de López Luján donde habla de estos hallazgos, específicamente de estos caracoles, los cuales pues tienen una importancia muy grande porque en el pensamiento mexica, por ejemplo, pues el caracol es un símbolo de fertilidad, es una matriz que en su interior tiene vida. Pues el caracol es un animal, tiene vida, está en un medio acuático, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, Creo que hay alguna otra, o aquí está. Bueno, estas figuras, estos restos, también proceden del Templo Mayor, las famosas máscara cráneo, ¿no? Que como ven eran cortadas, ven ustedes en el occipital arriba, ¿verdad? Es un corte perfecto, con estos agujeritos, seguramente para ponerle adornos de algún tipo, eh, pero con estos elementos que nos lleva a ese mundo de la muerte, ¿no? Tan significativo en las culturas prehispánicas sobre todo. La que sigue. Bueno, también del Templo Mayor tenemos este collar que apareció en una de las cámaras del Templo Mayor, que está hecho, por cierto, de concha nácar. Y allí, entre las cuentas que conforman el collar, es enorme, tiene un diámetro muy grande, eh, pues hay crótalos de serpientes, cabezas de serpientes, ranas, eh, eh, en fin, es todo un elemento muy relacionado con el agua. Y por cierto, en medio de este collar se encontró una figura en piedra verde de un Tlaloc, ¿no? Eh, pues todo ese canto y la necesidad del agua para la misma economía agrícola de Tenochtitlan, ¿no? La que sigue. Bueno, también estas piezas pues han sido muy vistas. Se trata de alguna de las piezas más antiguas del Templo Mayor, ¿no? El de la izquierda es un pendiente de plata que ven que representa, es un rostro de un individuo muerto, ¿no? Y a la derecha, pues un cascabel de oro que pequeño, no es de gran tamaño, pero estas piezas se encontraron en la parte alta
de la etapa 2, en la etapa constructiva 2 del Templo Mayor, que hemos dado aproximadamente una fecha de 1390, ¿no? Dentro de una pequeña urna funeraria hecha de travertino blanco, con una tapa muy curiosa de obsidiana negra que cubría el interior, ¿no? Allí venían estas piececillas que estamos observando aquí, o sea, son de las más antiguas dentro del contexto del Templo Mayor, ¿no? Eh, a ver, la siguiente, aquí vemos, por cierto, también procedente de las excavaciones del templo, esta urna de Mictlantecutli. Es un vaso ceremonial, ¿no? En el cual vemos esta figura del señor del inframundo, ¿no? Ahí con su máscara, las manos levantadas, como es muy típico en las figuras relacionadas con la tierra y con el inframundo, ¿no? Eh, en fin, es un vaso ceremonial seguramente para algunas de los rituales que se llevaban a cabo en el templo mayor o en lugares aledaños a él, ¿no? La que sigue, si es que hay. Bueno, aquí tenemos algo muy interesante, que es esta máscara olmeca. Esta máscara olmeca se encontró igualmente en una de las ofrendas del Templo Mayor, en una de las esquinas de una de las etapas constructivas del edificio, ¿no? Eh, Se trata de una mascarita, no es muy, muy grande, ¿verdad? Hecha, como pueden ver, en piedra verde. Mandamos a hacer el análisis en aquel momento para que se viera cuál era el tipo de piedra. Fue una horblenda, en fin, un material que procede fundamentalmente de la región, según nos reportó el análisis, que está entre los estados de Oaxaca, Guerrero y Estado de México. Es decir, de esa sección fue que provino esta pequeña máscara olmeca con típicos rasgos olmecas, ¿no? Eh, y aquí es muy interesante ver cómo algunos otros objetos olmecas han sido recuperados en otras excavaciones y en otras áreas eh, e incorporados en momentos posteriores, los cuales nos vuelve a hablar de aquello que comentábamos al principio sobre el de voltear la mirada hacia ese pasado y como vemos, pues conservarlo de alguna manera, ¿no? En la que sigues y aquí está. Ven ustedes otra vez Tlaloc. Obviamente la presencia del dios de la lluvia es constante en Templo Mayor porque sabemos, una de las partes del Templo Mayor está dedicada a él, ¿no? A la producción agrícola, digamos, a todo lo que tiene que ver con el cultivo, la agricultura y demás, ¿no? Y el otro lado sabemos que es para Huitzilopochtli, ¿no? La que sigue. Bueno, esto es algo interesante de lo que habíamos comentado. Esta figura ha recorrido en varias exposiciones eh, que se han enviado tanto afuera como aquí en el país. ¿Y qué nos representa? Pues es curioso porque está hecha en, eh, en el estilo mexica, en el estilo azteca, ¿verdad? Pero rememora, copia digamos, las figuras de los dioses viejos y del fuego que aparecen en Teotihuacán, que están así en esta posición, sentados con un puño, digamos, cerrado, la otra mano abierta, ¿no? Y portan en la cabeza un enorme, enorme brasero, ¿verdad? Que en Teotihuacán, pues tiene hundida la parte superior para colocar seguramente ahí, pues el copal o lo que fuera. En cambio, esta es plana y trae ahí otros elementos, ¿no? O sea, es una copia clara en estilo azteca, imitando figuras que seguramente ellos observaron en Teotihuacán, ¿no? La siguiente, bueno,
Aquí tenemos máscaras teotihuacanas. Hay estudios tanto de Melgar Tizoc, que es investigador del Templo Mayor, como de Leonardo López Luján sobre estas piezas, ¿verdad? Eh, Uno piensa que, Melgar piensa que quizás son como copias de máscaras teotihuacanas que hemos encontrado también en Templo Mayor, y Leonardo López Luján piensa que son teotihuacanas, ¿no? Ambos se respaldan en artículos ya publicados, etcétera, sobre esto. Lo que sí es que si son teotihuacanas o imitación de ellas, vemos nuevamente la importancia de ese pasado, que eso es lo interesante, en el presente mexica. Es decir, cómo recuperan esto, se lo traen o lo imitan, ¿verdad? Pero la presencia teotihuacana es fundamental que esté allí, ¿no? También estas piezas pues han sido motivo de exhibición en muchas exposiciones. La que sigue. Las urnas funerarias, estas urnas de barro, más o menos de 39 centímetros de alto, para que se den una idea, con su tapa, ven ustedes allá arriba, pues muestran en una de sus partes, cada una tiene una deidad. La del lado izquierdo claramente es un Tezcatlipoca, trae allí en la pierna el, el escudo humeante, que le da nombre. La otra pues ha sido más controvertida, pero en fin, eh, el hecho es que son urnas funerarias que tenían restos óseos en su interior. Fueron encontradas a un lado de la gran escultura de Coyolxauhqui, ¿no? Entonces, fueron estudiados ya los vestigios óseos por Jimena Chávez, quien hizo su tesis precisamente sobre las presencias funerarias en el Templo Mayor de Tenochtitlan, que fue premiado y demás. Y por cierto que hace pocos días eh, fue reconocida en la Universidad de Harvard con el premio Alfredo López Austin, que instauramos allá el doctor Carrasco y yo, y se le otorgó a ella, ¿no? La que sigue. Bueno, esta pieza, la famosa eh, lápida que fue estudiada por Alfredo López Austin, él concluye que se trata de Mayahuel, la diosa del pulque. Lo que es interesante es que es una pieza de cerca de 80 centímetros, casi un metro de largo, y que su material proviene también del área sur de Mesoamérica, quizá del actual estado de Guerrero, y que nos muestra lo que pues implicaba esta deidad del pulque. La que sigue, aquí tenemos también estas son esculturas muy grandes, aproximadamente 1,80 de altura, 1,70, ¿verdad? Que fueron encontradas, fueron 8 que se encontraron reclinadas en la etapa 3 del Templo Mayor, y que representa a personajes que yo identifico como los Sensohuiznagua, los personajes contra los que va a luchar Huitzilopochtli según el mito que refiere ese combate, ¿no? En fin, la que sigue, si es que hay otra, ya no. Bueno, finalmente, aquí está, ya lo que estamos viendo en 82, pues hace referencia al Petit Palais nuevamente, de aquella exposición que, eh, que se vuelve a mostrar ahora gracias a las gestiones de Lina y del Quai Branly y de la coordinación de Leonardo López Luján. La siguiente, creo que ya son todas, ¿no? Aquí está. Bueno, esto es de cuando se inauguró aquella eh, aquella exposición, 13 de noviembre de 81, algunas referencias que hablan del hallazgo y de la exposición, desde luego. La que sigue, aquí está, ¿no?
también nuevas referencias a todo esto, a toda esta presencia ahí, ¿no? Bueno, otra más, ya está. Bueno, pues ya de despedida únicamente comentarles algo que yo creo que no me equivocaría al decirlo. Pienso que el Templo Mayor, con este título que le dimos a esta charla de su presencia nacional e internacional, es quizá el museo, quizá parte de antropología, pero que más exposiciones ha llevado tanto a nivel nacional como al extranjero. Templo Mayor ha tenido una presencia desde esa perspectiva realmente que hay que recalcar, que hay que, eh, digamos, realzar, porque gracias a todo el equipo del INA y en particular de la dirección del museo eh, con sus distintos directores, pues han permitido que todo esto sea una realidad. Y ya para terminar, comento esto. También al interior del museo se han hecho muchísimas exposiciones y se ha tenido el cuidado de que siempre exista el catálogo correspondiente y que ese catálogo además salga a tiempo. Esto en las últimas épocas se le debe a Patricia Ledesma, quien ha puesto empeño en eso y pues creo que la presencia de Templo Mayor está vigente. Pues muchas gracias. Mil gracias, profesor. Qué bonita plática nos ha dado y ha demostrado sus dotes de maestro, porque ha sido tan clara y tan nutrida que hay muchísimos puntos que me gustaría tocar. Saludo con mucho cariño a Lulú Gallardo, que nos está acompañando en esta transmisión desde París. Justo está ahorita desmontando la exposición del Quebranly que acaba de mencionar el profesor, y a Juan Alberto también, que anda por acá, colega del Museo del Templo Mayor. Bienvenida, Lulú, ¿cómo estás? Bienvenido, Juan. Hola Pati, hola a todos. Encantada siempre de escuchar al profesor porque es una delicia oír no solamente toda la información que nos da, sino la manera. Así es un divulgador nato, ameno y encantador. Aquí estamos. Gracias. Pues yo Pati, quisiera, sí, profesor. nada más una cosa, no, hay que recalcar, y no lo hice, aunque siempre lo hago en otras circunstancias, el papel de las restauradoras, ¿eh? Lourdes Gallardo, pues es una de estas restauradoras que han estado presentes en Templo Mayor y pues que han rearmado muchas de las figuras que, pues que se han encontrado en las excavaciones, ¿no? Entonces, ella ahora está allá echándose buenos vinos, caray, qué envidia. Pero bueno, le agradecemos su presencia. Y creo que tiene razón, acaba de tocar un punto muy importante. Si no hubiera ocurrido esta dupla armónica, por ahí apaguen su micrófono, por favor. Esta dupla armónica entre arqueología y restauración, quizá muchas de las piezas que ahora vemos en el museo no podrían estar expuestas. Y eso se lo debemos justo a esta intervención temprana por parte del equipo de restauración, no solo durante los inicios del proyecto, sino ahora, y a esta continua mejora que ha hecho conservación. Es decir, las técnicas han estado evolucionando durante estos últimos 40 años, e incluso ahora con la exposición de madera que tuvimos aquí en Templo Mayor, me comentaban algunos colegas que había piezas que ellos habían encontrado arqueológicamente en otros sitios, pero que no habían podido mantenerlas completas. Y estas nuevas técnicas que se están usando por parte de restauración, pues nos han ayudado precisamente a que ahora la gente vea objetos que antes no era posible ver. No sé, Lulu, si nos quieres platicar un poco de tu propia experiencia al respecto. Bueno, primero lo que me gustaría mencionar es que es un agasajo que en este aniversario número 37 del museo tengamos a nuestro director, diré vitalicio, aunque
ahorita estás tú, Patti, que es el profesor, y yo creo que una de las cosas que hay que resaltar es esa visión que se tuvo desde el inicio del proyecto, porque no solamente fue muy clara la manera en cómo se hacía la excavación o la restauración, sino la gestión para la difusión, como lo vemos con estas primeras muestras desde antes de que hubiera el museo, realmente, ¿no? Así el museo, esto que pasó antes de 1987 y que se ha venido perfeccionando. Y bueno, esto ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero nunca está de más. El profesor estableció en el proyecto como un área sustantiva desde el inicio la parte de conservación, que actuaba con otros pares, otros investigadores, biólogos y especialistas para la atención de los hallazgos. Y esa tradición que yo pienso que se estableció muy sólidamente en el proyecto desde 1978 es lo que ha sido posible esa, mm, ese equipo, bueno, crear este equipo sólido en donde trabajamos entre pares. Y yo sí pienso que uno de los mayores aciertos del proyecto es darle prioridad a la conservación, pero la conservación en un sentido muy amplio, no a la conservación técnica solamente, sino a la conservación de la información que se puede recuperar en un hallazgo y no pensando solamente en el tiempo inmediato, si en un así largo alcance. Y creo que eso es algo que sí distingue al proyecto, esa práctica interdisciplinaria y esa visión a largo plazo de la responsabilidad que implica seguir recuperando objetos, metros cuadrados, tal, ¿no? Entonces, pienso que esa tradición, no solamente en la investigación, sino en la gestión del patrimonio para su difusión, para su exposición, para su conservación, es lo que ha permitido el mejor conocimiento del patrimonio que se recupera, ¿no? Y aquí vemos como un solo proyecto de un museo de sitio ha tenido en la infografía que salió para conmemorar nuestro aniversario, dicen 130 exposiciones, se refieren a las que han sido en el museo, más todas estas de afuera, más algunas otras en donde no ha sido Templo Mayor la colección principal, pero se han prestado algunas, ¿no? Entonces, sí creo que es una enorme visión que tuvo nuestro querido profesor de hacer ese establecimiento de la práctica interdisciplinaria desde el principio, con una visión a largo plazo y asumir la responsabilidad. No solamente eran los hallazgos, comprobar esas informaciones, sino ver qué iba a pasar con esa colección, cómo se iba a mostrar y cómo se iba a mantener en el tiempo. Entonces sí creo que bueno, son muchos ejemplos los que podría tener, darles a ustedes de lo que se ha mostrado, pero el Mictlantecutli, bueno, las esculturas de Mictlantecutli que son muy conocidas y que intervino Vida Mercado a mediados de los 90, la gente las ve, a mí esa es una cosa que siempre me ha inquietado, la gente ve las piezas en el museo y no hay ninguna que no se haya conservado. Y los Mictlantecutli tenían más de 1000 fragmentos, porque pues estaban dañados por el contexto y realmente nada de lo que se aprecia en el museo salió exactamente igual que como se ve en el museo. Incluso hemos tenido la oportunidad de hacer varias prácticas de revisión de piezas ya restauradas para hacer nuevas propuestas, como el caso de estos círculos que mostró el profesor, que en un primer momento estaban expuestos con unas piedras de cuenta, perdón, de piedra verde y de oro, y después se retiraban para solo dejar los círculos. Entonces, sí creo que lo que hemos visto hoy no solamente muestra toda esa historia detrás, sino esa visión del futuro. Sí, Lulu, muchas gracias. Y hablando de visión, vamos a regresarnos un poquito al principio de la plática del profesor, porque él es experto en historia de la arqueología mexicana. Y ese contexto que nos dio sobre la importancia de los museos en este país, creo que es algo importante de señalar. Imagínense, estamos en 1825
Ya lo mencionó el profesor, pero hagan cuentas. La independencia de este país terminó oficialmente en septiembre del 24. Estamos hablando que en menos de un año ya se estaban dedicando tiempo, recursos y esfuerzos a pensar en la erección de un museo nacional en medio de un país complicadísimo, con crisis políticas, endeudado, con problemas sociales, y se le dedicó tiempo a este tema, al tema cultural. Entonces, eso habla también de la vocación de este país que siempre ha tenido por la protección del tema prehispánico. Profesor, no sé si quiera abundar un poquito en esto, porque creo que sí es importante reflexionar un poco sobre cómo los museos de nuestro país siempre están preocupados, pues este país en general está preocupado precisamente por la conservación de este pasado prehispánico. Y luego no sé si quisiera opinar un poquito Manuel Gándara sobre el mismo tema. Sí, bueno, fíjate que cuando comenté lo de don Guadalupe Victoria, que establece, como bien se dice, en marzo de mil 825. 825 el decreto para crear el Museo Nacional, es junto con lo que comenté de la bandera, pero me faltó comentar dentro de esos elementos un tercero que era muy importante. Se vuelve a reeditar en 1832 aquel libro de León y Gama que Ujú. originalmente se había publicado en 1792. Entonces, se vuelve a reeditar y precisamente don Carlos María de Bustamante, que es el que le pide a Lucas Alamán que se vuelva a reeditar este libro, dice, entre otras cosas, que él propone que se reedite por convenir así al gobierno por lo que significan estos hallazgos. O sea, que lo que tú comentas es muy cierto, es decir, hay este interés y dentro de lo que está viviendo el país en esos momentos iniciales, hay ese espacio, como lo dijiste, para establecer precisamente pues o poner atención a estos aspectos tan relevantes, ¿no? Y como lo menciona, no solo es el museo, son publicaciones, es decir, se está invirtiendo para publicar estos textos. Creo que el de León y Gama, la primera vez que se editó nada más era la primera parte y en esta segunda ocasión ya se edita Sí. completo, ¿no? Este documento, más otras fuentes del siglo XVI que veían por primera vez la luz en versión impresa a partir pues de esta primera etapa de nuestro país. Manuel. Pues no sé qué le agregaría yo a lo que ya mi gran maestro ha dicho. El papel central de la arqueología nace ahí, para nuestro país, para el nacionalismo mexicano. Y yo creo que fue lo que permitió que el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia se desarrollara como se desarrolló hasta los gobiernos llamados neoliberales, pero particularmente los de derecha, en donde se acuerdan que Fox nos llamaba a considerarnos universales, ¿no? Se redujo la cantidad de historia antigua de México que se enseñaba en la primaria, y en general como que el patrimonio arqueológico pasó a otro tipo de consideración del que creo que todavía no acabamos de salir, a pesar de que supuestamente estamos en el segundo piso del cuarto transformación o como se llama, ¿no? No logramos recuperar completamente ese interés en lo propio. Eh, Hemos logrado ampliar la idea de nacionalidad e identidad mexicana, que sí era demasiado cargada hacia lo mexica, ¿no? Ahora ya cuando es mexica, maya, un poquito de otros lados, eh, pero yo creo que eso ha sido uno de los cimientos de nuestra identidad nacional y de los proyectos mexicanos postrevolucionarios. Entonces, no diría yo mucho más, pero quisiera yo aprovechar la oportunidad para hacer una corrección pública. Tú y yo publicamos un articulito muy entusiasmado sobre maquetas y dejamos fuera a Eduardo Matos y sus de las maquetas en el propio Templo Mayor se nos fue. Entonces, una disculpa para Eduardo y un reconocimiento a sus aportes, porque en realidad algunas de esas maquetas que son clásicas, casi yo diría de la talla de la que tenemos en el Museo de Antropología, de Tlatelolco, pues fueron idea suya, ¿no? Y nosotros en nuestra prisa de publicar, pues se nos fue darle el crédito que le toca a mi querido maestro. Y eso sería lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Manuel. Y también este tema, profesor, de que la arqueología siempre está ligada con la educación.
O sea, a diferencia de otras, y lo mencionó muy claro al principio, ¿no? Cuando estos museos nuevos que se están formando no solo son exclusivos para una élite, como había ocurrido durante la Edad Media y principios del Renacimiento, es decir, no son estas galerías de antigüedades que solo ven unos cuantos y que son propiedad de un aristócrata. Y ese fue el gran cambio que ocurrió a partir de la Revolución Francesa. Se abren estos espacios para que toda la gente los pueda ver. Sin embargo, no solo era una cuestión estética, también era una cuestión de instrucción. Y quizá no es casualidad que la universidad sea la que resguarda aquí en la Nueva España, la que resguarda a Coatlicue y a Carlos IV. Yo creo que esta necesidad de encontrarle un sentido académico a este pasado siempre ha sido la mejor solución hasta ahora. Y eso también se puede ver ahora con las exposiciones que están saliendo al extranjero. Lo platicaba yo con Lourdes y también con el doctor Leonardo, que no solo se van los objetos, se va todo el conocimiento que México ha producido para que se puedan entender de mejor forma. Obviamente la plástica siempre impacta, ¿no? Ver estos objetos prehispánicos siempre nos van a mover porque son producto de una cultura que no es la nuestra y que llaman mucho la atención, los colores, las formas, las imágenes, las evocaciones, pero además toda esta carga de información que usted ya nos dio un poquito de estas piezas estelares del museo, también se va. Y eso sí hay que reconocerlo en la exposición del Quebranly, a ver si ahorita Lulú nos platica un poquito de las impresiones de los colegas, pero me dio mucho gusto ver pantallas con grabaciones de los muchachos que están en el proyecto Templo Mayor explicando los objetos. Entonces, cualquier persona podía ver a nuestros colegas, a los muchachos jóvenes, a los especialistas, explicando las piezas que tenían a un lado y dándoles de alguna forma el reconocimiento pues a todo el trabajo que este país le ha invertido justo a la investigación, porque no solo se trata de exhibir, se trata de que la gente comprenda un poquito. Profesor, no sé si nos quiera comentar algo. Profesor. Ah, ¿a mí iba Sí. dirigido? Ah, perdón. Bueno, por eso me quedé estático. Bueno, desde luego que la educación tiene y juega obviamente un papel importantísimo. Por eso es que por tantos y tantos años después de creado el INA, perteneció a la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Cultura porque pues representa esa relación del conocimiento, pues de la muy trillada frase de conocernos a nosotros mismos, pero eso cobra presencia a través de qué es nuestro pasado colonial, nuestro pasado histórico, y que pueda verse reflejado de esta manera. Ahora bien, eh, este aspecto, y también lo hacía ver Manuel Gándara, a quien mucho, mucho agradezco sus apreciaciones. Él hace una lúcida presentación de mi libro de la historia De de la la arqueología. arqueología del México antiguo, en fin. Pero creo que precisamente, y yo lo resaltaba, como estas exposiciones eh, son una forma de llevar a un público nacional y a un público extranjero todo lo, o bueno, parte de lo que es nuestra historia. Y qué mejor, como se ha hecho ahora en el Lee, por ejemplo, de utilizar toda esta tecnología, ¿verdad? Videos, cosas, para poder explicar y ampliar más, pues, estas presencias, ¿no? Eh, Sabemos también, y aquí quiero poner un punto en eso, que en todos los lugares del mundo la historia en muchas ocasiones se tergiversa, o sea, se inventan cosas, se enaltecen héroes que no lo son tanto, en fin, diversos aspectos, ¿no? Pero creo que precisamente uno de los aspectos importantes es el de llevar este mensaje de qué somos,
quiénes somos, ¿no? Quiénes fuimos en el pasado y quiénes somos en el presente. Entonces, a través de una realidad histórica, pues que muestre lo que fue esa obra del pasado. Así que yo creo que todos estos medios son bienvenidos y cada vez son más. La tecnología va, esto lo conoce muy bien Manuel Gándar, la tecnología va desarrollándose cada vez más y nos va dando pues mayores elementos para difundir y para conocer todo esto, ¿no? Gracias, profesor. Manuel, no sé si quieres hablarnos un poquito justo de la parte de la educación, la arqueología y la antropología, con tu enfoque de visión antropológica en interpretación. Pues no sé si realmente sea pertinente, pero con mucho gusto. Es una cosa que tenemos aprendido el trabajo en colectivo y es la herencia, yo creo que de nuestra formación como antropólogos. Tú sabes que nosotros hacemos interpretación patrimonial, nada más que la hacemos con un enfoque que hemos llamado el enfoque antropológico histórico, porque vemos al patrimonio no nada más como un motivo de orgullo, que por supuesto es, ¿no? De gloria nacional, etcétera, etcétera, sino en general al patrimonio lo vemos como la herencia compartida que tenemos como humanidad. Y esta herencia compartida lo que muestra fundamentalmente son dos cosas: la variabilidad que tenemos como seres humanos. Tenemos muchas maneras de hacer las cosas o resolver las necesidades que son comunes, pero las hacemos de una manera muy diferente. Y esto de repente ha causado en la historia problemas, ¿no? Porque el racismo y el colonialismo pues, trataban de borrar esta diversidad o hacer que los diversos se consideran inferiores. Entonces, nuestro patrimonio es eso, es un recordatorio permanente de que somos parte de una diversidad. La otra cosa que el enfoque antropológico histórico reconoce o recupera es el dinamismo de lo social. Lo social todo el tiempo está cambiando y así como cambia a veces para mal, yo creo que cambia muchas veces para bien y es lo que llamo el principio de la esperanza, que yo le echo la culpa a Marx el haberlo propuesto, aunque no puedo decir en qué capítulo universo lo dijo, porque soy un mal marxista, soy un proto-pseudo criptofilio marxista, apenas en ciernes. Entonces, si recuperamos esa idea de la diversidad por un lado y del dinamismo, podemos interpretar lo arqueológico desde otro punto de vista. Em, y creo que sería la solución para algunos de los aspectos más peliagudos de la cultura mexica, porque la cultura mexica es una de las que más espanta a la gente, sobre todo por este asunto del sacrificio humano, el canibalismo ritual, ¿no? Y que si no se presentan de manera adecuada, pues acaban como una cuestión sensacionalista o incomprensible para los grandes públicos. Sería lo que yo podría decir así en dos patadas. Gracias. Y de ahí viene justo la importancia de que la gente tenga contacto con el patrimonio, porque una cosa es que tengamos un proyecto de excavación, que fue como empezó el Templo Mayor, y otra cosa es que se permita la exhibición de los objetos, que la gente esté en contacto directo, que no los vea a través de un libro, que alguien se los cuente, que los vea y que estén ahí presentes. Y creo que esa fue una de las grandes, de los grandes aportes del proyecto Templo Mayor. No solo se quedó en la parte académica, sino que este esfuerzo de la difusión siempre estuvo presente en el proyecto. Ya lo mencionaba el profesor, se dejaban las puertas abiertas de la excavación un día para que pudieran ver los objetos. Se trabajó muy de cerca con arquitectos, con divulgadores del patrimonio, con museógrafos, para poder crear este museo con un concepto tal cual, es decir, no fue un museo improvisado, sino que fue un proyecto de largo plazo que tuvo y que sigue teniendo efectos muy positivos. Y eso pues nos permite acercarnos precisamente a los objetivos que Manuel ya ha mencionado, ¿no? La sensibilidad humana a través de sus propias creaciones. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Saludos a todos. Juan Alberto fue director del museo y no sé si quieras comentarnos algo un poquito sobre esto, porque finalmente hacer exposiciones no es fácil y también tiene que ver justo con una serie de armonías que tiene que ocurrir al interior de los espacios, pero precisamente siempre ha sido este el compromiso, ¿no? El de educación y el de educación como dirigida hacia una mejora social, que finalmente es lo que nos hace, para lo que nos sensibiliza la ENA de alguna forma. Y cómo no. Sí, bueno, tienen mucha razón en todos los que me han antecedido en platicar un poco acerca de todos estos aspectos relacionados con las exposiciones.
Y sí, es sumamente complejo armar una exposición porque tiene que haber detrás de ella todo un bagaje conceptual muy importante que debe fundamentar muy bien cómo es que se integra una exposición. Tiene todo un discurso sumamente complejo y que tiene que estar muy bien interrelacionado pues con todo ese bagaje que tenemos, ¿no? Y precisamente nosotros en Templo Mayor siempre hemos tenido esa visión de este tipo de aspectos tan complejos, tratando de hacerlo lo más comprensible posible para todo el mundo. Y aquí se interrelacionan todos esos aspectos educativos, de investigación y etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente, el proyecto científico como el nuestro, que así es como desde muy al principio nosotros lo conceptualizamos con la dirección del profesor Matos, pues era un proyecto que tenía que interrelacionar muchísimas cosas, ¿no? Y así se ha hecho a lo largo de todo el trayecto de nuestra empresa científica y que bueno, el incorporar muchas disciplinas, ¿no? Tanto interdisciplinarias como multidisciplinarias a lo largo de todo el trabajo, nos ha hecho precisamente que de alguna manera, tal y como lo mencionaba el profesor Matos, pues hemos tratado de evitar que, por ejemplo, se utilice todo este conocimiento sobre los mexicas como una especie de enaltecimiento excesivo, sí, que puede ser manipulable, que puede ser utilizable para muchas falsas propuestas a nivel nacional. Precisamente tenemos detrás de nosotros el gran apoyo de nuestros trabajos o de los trabajos de los especialistas que en base a un argumento científico difícilmente puede ser tergiversado, manipulado o utilizado de manera errónea, ¿no? Para de alguna manera establecer un discurso distinto del que no debemos de cuidar nosotros como científicos que sea utilizado. Eso no lo excluye, por supuesto, ¿verdad? Se puede hacer. De hecho, muchos lo hacen, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos ese cuidado. Y claro, desde el aspecto, por ejemplo, educativo, que es lo que más tratamos de cuidar, pues bueno, el museo durante mucho tiempo, a iniciativa del profesor Matos, pues se tuvo ese contacto desde muy al principio con la gente, que conoció a la gente, todos esos aspectos del trabajo arqueológico, del trabajo científico que estábamos realizando, ¿no? Ya se mencionaba abrir los fines de semana, sí, sábados y domingos, el acceso al público en general que visitara la zona arqueológica, que fuera a ver a la Coyolxauhqui, que viera de primera mano lo que los que excavaban ahí, los que no estaban jugando nada más con la tierrita, como en muchos casos nos decían en algunos momentos, pues que era una cosa seria, ¿no? Que era una cosa que verdaderamente iba a repercutir en un conocimiento, ¿sí? De una sociedad desaparecida, ¿no? Que era nuestro antecedente, pues, de alguna manera, ¿no? Y que éramos de alguna manera también teníamos cierta herencia, pero que no la conocíamos, que no sabíamos qué era, ¿no? Entonces, en las exposiciones hay todo ese bagaje detrás de todo ello, ¿no? Educar a la gente. El propio profesor puso en marcha algunos programas ahí dentro del museo. Pues, no sé si recuerdas muy bien, profesor, aquellos programas, el Templo Mayor te invita, ¿no? De que viniera gente de la periferia de la ciudad, pues a conocer el Zócalo, que no lo conocía, y a conocer el museo, ¿no? O los que no tenían esa posibilidad, el Templo Mayor te visita, entonces se enviaban a gente especializada, especialistas en difundir nuestro patrimonio, pues iban a escuelas primarias, secundarias, también en la periferia de la ciudad, incluso las cárceles también se visitaban con conferencias que se le daban a los reclusos, ¿no? Es decir, había un compromiso de parte del museo también en apoyar un poco esa parte de la educación y del conocimiento que la gente no tenía de sus raíces ni nada por el estilo. Entonces, toda esa serie de cosas también estaban pues pensadas dentro de las exposiciones, ¿no?
Siempre se buscó la manera de que desafío de darle a conocer a la gente, porque una exposición presenta ese gran desafío de darle a conocer a la gente, pues no solamente la belleza estética de la manufactura de una pieza, sino el significado y que todo eso está apoyado por una investigación detrás, ¿no? Que ese es un conocimiento generado a partir de muchas cosas de una sociedad desaparecida. Y darle a entender al mexicano y al extranjero, pues que hay toda una cosmovisión detrás de una pieza, que hay un significado que está apoyado en esa cosmovisión, de cómo esas sociedades enfrentaban sus necesidades cotidianas, cómo las resolvían, cómo creían y conceptualizaban el mundo, aspectos naturales, ¿no? Toda una serie de problemáticas que todo eso está implícito y debe ser explícito en una exposición a través de todo un discurso que se arma a lo largo de todo un recorrido, digamos, que tiene que tener una cierta lógica, ¿no? Dentro de una exposición, ¿no? Y así lo vimos incluso mucho antes de que existiera el museo, ¿no? Cuando el profesor mencionaba la exposición de Bellas Artes, que por cierto, habías dicho, jefe, que eran el 1981, fue del 12 de mayo al 30 de junio de 1980, que fue la exposición, ¿no? Y bueno, desde ese momento, cuando se presentó ese primer desafío, desde ahí se sentaron las bases que se han seguido a lo largo de la historia de las exposiciones nacionales e internacionales, ¿no? Se armó todo un protocolo desde aquella época muy incipiente, que no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, con la sofisticación que plantean ahora los protocolos, ¿no? De hacer todos los dictámenes, por ejemplo, con una pulcritud, los seguros que ahora se utilizan, que antes pues no existían en aquella época, ¿no? Después de Bellas Artes, por ejemplo, la exposición esa misma se fue a Guadalajara, ¿no? Que esa estuvo de septiembre a noviembre, allá en Guadalajara, ¿no? Ya para ir a Guadalajara ya se refinó un poquito más todo este tipo de cuidados con las piezas, ¿no? Que ahora, pues bueno, son nada que ver con lo de aquella época, con lo que existe ahora, ¿no? Pero, en fin, toda una serie de experiencias que Templo Mayor ha ido refinando a lo largo del tiempo porque ha ido capacitando a la gente constantemente, a los restauradores, para que realicen un excepcional trabajo, que sin él, muchas de las piezas que están ahora viajando por el extranjero o en el interior del país, pues ya se hubieran de alguna manera deteriorado si no se tuvieran esos cuidados en todo el embalaje, en todas las medidas preventivas, correctivas que se hacen siempre que una pieza va a salir y siempre que una pieza regresa, ¿no? Es decir, existe todo un programa de trabajo que a lo largo de la historia pues se ha ido refinando conforme también las tecnologías han ido avanzando, pero que al final de cuentas el objetivo fundamental, que es transmitir el conocimiento, el significado de todas estas piezas y que son la representación de una sociedad que existió y que nos precedió, pues sigue detrás de cada una de las exposiciones, y eso es importante en muchos aspectos, desde el educativo, local, ¿no? Para nuestras gentes acá en nuestro país, como para que nos conozcan también en el extranjero desde otra perspectiva, de otro punto de vista, que está avalado por toda una investigación científica muy seria y de mucha profundidad, ¿no? Que creo que eso es algo que en el museo ha hecho una escuela que se ha seguido a nivel nacional y que pues también a nivel internacional hemos aprendido también de cada vez que salimos con una exposición, ¿no? Muchas gracias, Juan. Profesor. Sí, bueno, Juan ha tocado algunos puntos muy interesantes, igual que Manuel. Eh, Dentro de lo que dijo Juan Román, sí, no comenté algo que él por suerte rescató, y es cuando establecimos esta idea de que un museo no debe ser nada más intramuros, es Ujú. decir, el museo en sí, y verdad, y que la gente venga. ¿No? Hay que hacer, claro, la propaganda adecuada para que la gente venga a visitar el museo. Pero se nos ocurrió hacer algo extramuros, es decir,
el Museo Te Visita, fue el nombre que se le dio. Y recuerdo que allí servicios educativos de nuestro museo de Templo Mayor jugó un papel muy importante. Es decir, ellos armaron precisamente en aquel momento una serie de diapositivas de los objetos más pues significativos para lo que iban a explicar y lo llevaban a diferentes lugares y también algunos estados cercanos a la ciudad, ¿verdad? A veces tuvieron que mostrar este material, digamos, en la placita del pueblo, ¿verdad? Contando con una sábana para ahí poder proyectar las imágenes, o sea, pero era una forma de que todas estas personas pudieran saber un poquito sobre aquello que a lo mejor leían en los periódicos o que veían en los noticieros, en la televisión, en fin. Entonces, creo que eso fue muy importante y que debería no solo nuestro museo volver a implementarlo, sino también otros museos, ¿no? Es decir, no solo esperar que la gente llegue, sino llevar el museo afuera. Y creo que eso es muy relevante. Ahora, algo que comentó Manuel, que yo quisiera poner énfasis, aunque sea rápidamente, es, por ejemplo, nuestro gran y motivo de orgullo Museo Nacional de Antropología. Pero fíjense, el momento en que fue creado en los años 60, inaugurado en 64, este, ¿qué es lo que vemos en cuanto a la distribución de las salas del Museo Nacional? Es decir, una relevancia de lo azteca, que Octavio Paz mencionó como un aztequismo, refiriéndose al Museo Nacional. O sea, vemos cómo vienen los precedentes, digamos, del centro de México, que culminan en la principal sala, la mexica. Y luego vienen las otras culturas, ¿no? Este, otra cosa importante, yo también en algún escrito, pues, estuve de acuerdo con los que decía Octavio Paz, quien por cierto en alguna época entró en una discusión con nuestro querido Manuel Gándara, cuando Manuel estaba en la escuela. En fin, pero esa es historia aparte. Eh, pero, en efecto, la sala mexica ocupa el centro, ¿verdad? Al fondo, es la única que tiene los dos pisos. Recuerden que todas las otras culturas, la maya, la zapoteca, etcétera, arriba tienen el indigenismo actual, ¿verdad? Los pueblos originarios que están actualmente presentes. En caso de los nahuas, no está encima de la sala mexica, sino esta tiene su planta, como decían, basilical, es una basílica con tres naves prácticamente, y el calendario azteca en el altar mayor. O sea, es una preeminencia hacia ese aztequismo, ¿verdad? Que, pues, que bien advirtió Octavio Paz, aunque no tenía razón cuando hizo aquella crítica a la Escuela de Antropología, de la cual Manuel inmediatamente saltó y puso allí sus argumentos en contra de lo que decía Octavio, ¿no? Gracias, profesor. Tenemos muchos saludos aquí en las redes. Gracias. Talía Montes, de la editora de Gaceta de Museos, nos propone que entonces hagamos un segundo número de maquetas, profesor. Ok. Yo quería nada Eh, más decir, ¿Mm? completando lo que dijo ahorita mi teacher, que otro de los efectos que tuvo Templo Mayor fue el crear nuestro posgrado en arqueología. Ese posgrado casi se hizo a la medida, por insistencia de Eduardo Matos, para formar a la gente que estaba trabajando con él. Dijo, estos amigos tienen que tener un nivel todavía superior de formación, que es un posgrado que no tenemos ya desde que se desapareció el grado de maestría en la ENA, que eso fue en 1971. Y después de muchos intentos y demás, esta idea, gracias a Eduardo, tuvo fruto en 1990. Yo ya no era director, pero me tocó hacer toda la tramitación. Y algunos de los primeros alumnos lo tengo aquí enfrente de mí. Mi buen Román. Y es otro de los aportes que este proyecto
ha tenido. Nada más no quería dejarlo pasar. Gracias, Manuel. Nuevamente, como la academia y la difusión están íntimamente ligadas, ¿no? Por acá una colega, Alicia Viesca, nos dice, el proyecto de Templo Mayor Te Visita nació cuando estaba trabajando en el museo. Visitamos durante 8 años reclusorios varoniles y femeniles e invité al grupo Tribu. Mi nombre es Alicia Viesca. También visitamos todos los hospitales de la Secretaría de Salud bajo la anuencia siempre del profesor Matos. Siempre presentamos en aquella época con todo el equipo de trabajo a mi cargo estupendos proyectos. Igual con él, el grupo de ciegos con IBM y ganamos un proyecto para el para el museo. Efectivamente, se estructuran dos proyectos, Templo Mayor Te Visita y Templo Mayor Te Invita. Y las visitas nocturnas, profesor. Esas eran para parejas. No, no, no es cierto. Bueno, también Un se vale. saludo a Alicia Vies, que ella estuvo efectivamente varios años allí colaborando con nosotros y muy entusiasta siempre, así que pues le mando un gran saludo. Igual yo, Alicia, un gran abrazo, un gran beso. Hace muchos años que no te veo. Saludos, te queremos mucho todavía. Muchas gracias por vernos, Alicia. Este otro comentario se me hace muy atinado del Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Saludos a los colegas por allá. Por Toluca dice, importante el papel reciente de Templo Mayor en la colaboración con otros museos regionales. Gracias a esto, museos como este, el regional de Toluca, complementan los guiones curatoriales y tenemos la oportunidad de participar con piezas relevantes. Y eso, yo creo que ese es una de los espíritus de estas exposiciones, ¿no? Ujú. Me refiero a exposiciones itinerantes que salen del museo, el hacer un intercambio de conocimientos, de saberes y de objetos que de alguna manera nos nutren. Y eso últimamente lo hemos practicado mucho en Templo Mayor, es decir, un espacio de intercambio. Cuando nosotros vamos a pedir piezas a otros museos, a cambio ofrecemos algunas de nuestra colección para que sea una especie de redistribución equitativa y este enriquecimiento también tiene que ver con las experiencias que hay en otros países, que es lo que ahorita está haciendo Lulu Gallardo acá en París. No sé si Lulu, si nos quieras comentar algo sobre tus experiencias ahora que estás allá con los colegas y cómo han recibido la exposición en París. Pues aquí la exposición ha sido un éxito desde el principio, al grado que se alargó. Este museo tiene una agenda muy ajustada, pero debido al éxito que ahora 42 años después, como decía el profesor, de tener una actualización es muy increíble, ¿no? Ellos tuvieron las piezas recién descubiertas y ahora tienen una, una visión muy actualizada de lo que es nuestra colección y no solamente de los objetos, sino lo que tú decías, Pati, bueno, lo que hemos dicho todos, no solo de los objetos, sino cómo se estudian, cómo se conservan, cómo se gestionan. Y es un entendimiento no solamente de las prácticas mesoamericanas, sino de las prácticas actuales del acercamiento a estas colecciones. Entonces, bueno, también recordarles que en nuestro seminario tenemos en febrero justamente la exposición de esta exposición que será a cargo del doctor López Luján. Lo vamos a presentar también aquí, pero obviamente toda la gente fue muy receptiva, a pesar de que la exposición coincidió con las Olimpiadas. Cuando se empezó el montaje en marzo, pensaban que quizás no iba a tener tanto éxito por la situación, la localización del museo cerca de donde ocurrió pues muchos de los eventos. Pero la sorpresa fue que a pesar de ello fue muy exitosa y es notable cómo sigue habiendo todavía algunos carteles, cosas así, cómo se inundó de mexicas, de esa olla azul que el profesor mencionaba y que ha sido como tan emblemática en las calles de París. Y como yo supongo que esperan una nueva visita en unos años de los conocimientos actualizados que tengamos. Claro. Y justamente eso reflexionaba con Leonardo hace unos días, que qué tan importante es este proyecto que actualmente compartió plaza con uno
eventos mundiales más importantes que se celebran ahora, ¿no? Que son los Juegos Ujú. Olímpicos. Entonces, es de verdad un orgullo que una pieza arqueológica mexicana haya formado parte de este paisaje cultural que miles de personas vieron hace unos meses. Y esto me lleva, profesor, Jimena, aquí en las redes sociales, pregunta cuál es su pieza más favorita en Templo Mayor. Bueno, eh, en realidad, sí, sí tengo algunas, pero aquí entraríamos al terreno de la estética, porque a mí siempre me llamó la atención mucho, en primer lugar, la escultura de Coyolxauhqui. Esta escultura impresionante, ¿verdad? De la deidad lunar, decapitada, desmembrada, que todo un simbolismo, obviamente. eh, Cómo está el cuerpo, digamos, presente a través de este círculo que es la escultura, ¿verdad? Cómo se logró poner todos estos elementos. Además, el artista que la hizo o los artistas que participaron en ello, pues pusieron el cuerpo en un relieve un poquito más alto y, por ejemplo, la sangre que emana de las heridas de los miembros mutilados y demás viene a un nivel un poco más bajo. O sea, pero además estaba policromada. O sea, se hizo el estudio correspondiente donde intervino Lourdes Cue, Fernando Carrizos. Fernando Carrizosa, en fin, eh, para ver cuáles eran los colores que la pieza tenía, ¿no? Años antes, también con Felipe Solís, en el Museo de Antropología y con Laura Fillol, se había hecho el análisis de cómo estaba realmente pintada la piedra del sol. Y vemos cómo en ella imperaban colores ígneos, rojo y amarillo eran los que predominaban. Pero en fin, este, eh, el hecho es que esta figura de Coyolxauhqui para mí es una de las más impresionantes. Después el caracol. El caracol que mostré en piedra, han salido varios, pero fíjense la diferencia de la visión, digamos, que nos presenta. Este caracol, que apareció en la parte posterior del Templo Mayor, por su volumen, nos muestra una, digamos, una armonía impresionante. Los otros caracoles, por ejemplo, son 1 centímetro o dos más bajos, digamos, en cuanto al volumen, y no tienen esa presencia que nos da este caracol que está en la sala 5 de nuestro museo, del Templo Mayor, ¿no? O sea que esas dos son piezas realmente impresionantes. Pero luego tenemos otras más, ¿no? Por ejemplo, aquella cabeza de venado en travertino blanco, ¿no? Un color blanco, pequeña, eh, que igual es de una hechura magnífica, ¿no? O sea, todo eso lo que nos muestra es la gran técnica que tenían y la gran sensibilidad que tenían los artistas prehispánicos, mexicas en estos casos, para el trabajo no solo de la escultura monumental, sino también de las pequeñas. Pero, pues son algunas de las piezas del Templo Mayor que más me han impactado desde el punto de vista estético. Diferente es el contenido que ya tienen, simbólico y de otra índole, ¿verdad? Utilitario y demás, ¿no? Muchas gracias, profesor. Les vamos a poner un link en la página de Facebook a una descripción que grabamos hace un par de años sobre Coyolxauhqui, precisamente en voz del profesor, con uno de sus textos, donde justo la emoción que nos comparte sobre esta pieza es la misma que podemos escuchar en aquella grabación. Gracias, profesor. Pues estamos a punto de cerrar esta primera sesión del seminario, de nuestra quinta temporada del seminario. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí conmigo en el Zoom. Gracias a Mitzi por su organización, Miriam. Ahora Jimena estuvo detrás de la pantalla. Y gracias a mis colegas, a Lulu Gallardo, saludos hasta París, Manuel Gándara, a Bianca, a Juan Alberto, a Judith, que anda por acá también.
y a Sofía Ortiz. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Sí. Y los invitamos a la siguiente sesión del seminario. Nos estamos viendo acá en lunes a las 11 de la mañana vía Facebook. Mil gracias a todos, que tengan un muy buen inicio de mes. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.